Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un programa más de entrevistas. Hoy tenemos a Jaume Pujol. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Fantástico, contento de tenerte aquí. La verdad es que con la trayectoria que llevas y también con el proyecto que estás haciendo, que ahora también vamos a explicarlo, es para mí un placer tenerte aquí en el espacio de entrevistas. Te Gracias por presento. invitarme. Muchas gracias. Te presento. Tú eres experto en el tema de branding, además también eres especialista en la gestión de marcas y también en la modalidad de naming, que luego también hablaremos en profundidad de esto. Y sí que es verdad que hoy en día está el tema del branding cada vez en aumento, ¿no? Es un tema que se está también de alguna forma difundiendo, se está trabajando a otros niveles. Y me gustaría también que empezáramos definiendo qué es el branding. A ver, el branding, como has dicho, como pueden ver en mi perfil, la manera resumida es la creación y la gestión de marcas. Ujú. Y el branding no es que se esté poniendo de moda, sino que se está profesionalizando. Es decir, Exacto. el branding existe desde que se creó la primera marca para diferenciar un producto. ¿Vale? En el típico mercado que tenías dos, no sé, dos puestos de arroz, por ejemplo, o dos Sí. productos de arroz, y para diferenciar la calidad, para diferenciar la procedencia, pues se empezaron a marcar y a partir de ahí, pues eso, se empezaron a crear y a gestionar marcas. Es verdad que pues, en los últimos años, sobre todo aquí en España, como decías, hay un auge de las marcas y las Sí. marcas personales, pero porque es necesario. Es decir, cada vez somos más, cada vez es más necesario diferenciarnos. Y yo siempre resumo que el branding es necesario por eso, para diferenciarnos y para tener esta visibilidad y credibilidad, ¿vale? Es ¿Vale? decir, hoy en día cada vez es más simple montarte tu proyecto, cada vez hay más gente que lo intenta y si hay una marca potente, pues da más confianza ¿Vale? al comprador. Por lo tanto, cuando mejor crees tu marca, cuando mejor gestiones tu marca, pues tienes más posibilidades de rentabilizar y que tu negocio tenga éxito. Al final es un elemento clave y necesario en los tiempos que estamos viviendo, en la que vemos que cada vez hay más profesionales que se están también embarcando en la idea de emprender, en la idea de crear sus propios proyectos. Y ahora también hay una traslación, ¿no? Hay un cambio en lo que serían las marcas, ¿no? Digamos, de las grandes empresas a las marcas también como más personales, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Es un poco lo mismo, es decir, yo creo que hasta ahora nos habían vendido la idea de estudia la carrera, Ajá, entra en una gran multinacional. Y yo creo que hay mucho ejecutivo, mucha gente con un montón de talento que, bueno, que probablemente esté ganando 3.000, 5.000, 6.000 o lo que quieran en una gran compañía, sí, pero hay una cosa que no se paga con dinero, que es el propósito de uno mismo, ¿no? claro. Y cuando tú ves que, vale, sí, tienes supuestamente todo lo que deberías tener, pero has sacrificado pues toda una carrera profesional, Ajá, no tienes familia, no tienes un entorno, digamos, agradable o un entorno que hayas ajá, creado tú, pues yo creo que hay mucha gente que ahora pues, se empieza a crear sus propios proyectos sí. y, bueno, no voy a decir nombres, pero sí que conozco mucha gente que está abandonando esta carrera más de primera división en una multinacional Ajá, para simplemente hacer realidad su proyecto, ya sea online o ya sea offline. vale. Entonces, el hecho de crear una marca es algo que se tiene que hacer de forma profesional, ¿no? Es decir, hay mucha gente que a lo mejor cae en el error de yo aquí me presento, hago también con mi marca personal Ujú. y no sigo ningunas partes, ningunos básicos que a lo mejor, pues, si se hace con un buen profesional como tú, se pueden también evitar muchos errores y se pueden evitar y mejorar también. Al final, queramos o no, Uriol, todos somos una marca, Claro. ¿vale? Es decir, nosotros, la gente que nos dedicamos al branding o compañeros que se dedican al branding especializado en marca personal, Sí. lo que hacemos es, como te decía, profesionalizarlo y darle un sentido, porque al final tú como marca es tu visión, tu misión, Ujú. el propósito, los valores, la cultura, tú simplemente por el nombre que te dieron tus padres
el entorno que has tenido, la cultura, incluso el tono de voz que tienes, todo lo que te rodea es tu marca, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Que dependiendo de tu objetivo, tú puedes hacer variaciones para conseguir eso. Es decir, al final, bueno, no sé, temas como por ejemplo la vestimenta, pues si tú tienes claro quién es tu público objetivo, pues normalmente se recomienda que adaptes tu vestimenta no para gustarles a tu público objetivo, sino para que se sientan cómodos. Es decir, pues eso, si tu público objetivo es abogados o gente más ejecutiva, pues no deberías ir como yo, que voy en sudadera, ¿sabes? No vas a ir con Pero chándal. bueno, esto sí que podríamos hablar durante horas, pero porque al final ya hay muchas frases hechas que dicen eso, ¿no? Que no se trata de cómo vas vestido, sino de lo que tienes aquí dentro. Exacto. Pero entiendo perfectamente que Pero la todavía impresión es importante, la imagen es importante. prejuzgamos mucho todavía hoy Es en día y inevitable. es inevitable. Yo, no sé, un consejo para la gente que nos escucha es mis negocios, o sea, tengo varias empresas que luego si quieres lo comentamos, Sí. pero muchas veces nos encargan de hacer una gran identidad corporativa Sí. y proyectos digitales y tal. Y yo les diría que se sienten con una hoja y un boli Sí. y hagan un DAFO personal. O sea, no del proyecto que están haciendo, sino un DAFO personal. A nivel de la persona. Y analicen muy bien cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y yo siempre recomiendo que se cree la marca en base a las fortalezas. Es decir, pues eso, si tú eres muy bueno en fotografía y eres muy bueno, yo qué sé, haciendo skate, por ejemplo, Sí. lo primero que se me Sí, sí, viene a la cabeza, está bien, sí, sí. pues probablemente si fusionas tus dos pasiones tendrás menos competencia y tu propósito y tu identidad será más fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco hice una conferencia aquí en Mallorca y lo explicaba con un compañero que es fotógrafo y le apasionaba la náutica. Y junto a eso, y ahora es un gran fotógrafo náutico. Y yo siempre he puesto estos ejemplos a mucha gente que me ha pedido ayuda estos últimos años y funciona, pero porque al final solo se trata, para mí muchas veces el branding, lo que veo en blog, lo que veo en podcast, lo que veo en canales de YouTube es como añadir cosas, añadir. Vale. Y yo creo que en mi profesión soy más como un escultor, pero no de ir quitando piedra, ¿no? De ir quitando y quedarte con la esencia de uno mismo, ¿no? Y sé que suena a lo mejor muy así, pero es la realidad. Cuando ya tú quitas todo y no sobra nada, ya empiezas un poco como toca. Por lo tanto, mucha gente se sorprende cuando viene a verme porque a lo mejor esperan, no sé, pues un presupuesto o una información como muy saturada y al final muchas veces solo digo, mira, elimina esto y haz esto. Y dicen, ostras, Claro. y como yo pensaba que me ibas a vender, yo qué sé, una página web, una estrategia de marketing digital y tal, y el problema es que ahora mismo el mercado está saturado Claro. de gente que vende lo que ofrece y no vende lo que la gente necesita. Claro. Es un poco la filosofía del menos es más, ¿no? Sí, a ver, es que depende de la situación y como te decía, ¿no? Yo siempre analizo y a partir de lo que veo hago un diagnóstico. Claro. Si tú vienes a verme y yo qué sé, y lo que necesitas es una operación a corazón abierto porque te quedan semanas de vida, pues lógicamente no te voy a, yo qué sé, a hacer otra cosa, voy a hacer lo que Exacto. necesitas, Hay que adaptarse a las sí, necesidades. pero sí que hay mucha gente que a lo mejor, pues eso, está completamente sana y como el vecino tiene un coche nuevo, yo quiero un coche nuevo, ¿no? Pues, Exacto. y siempre hablando, es verdad que cuando hablo utilizo muchas metáforas, pero siempre Está hablando bien. Está desde mi perfecto. profesión, ¿eh?
Sí, porque nos pasa, ¿no? A veces con tu propia marca, a veces quieres como recargarla, ¿no? Que no quede como vacía. Son como aquellas personas que de alguna forma se empiezan a plantear, pues hago esto y esto y esto y esto y además también le añado esto. Y a lo mejor estás también ocultando realmente o tapando con tanta variedad lo que realmente tú eres bueno, ¿no? Como antes decías con ese amigo fotógrafo. Y por la manera, por cómo lo estás comentando, estás comparando, eh, estás diciendo que marca e identidad corporativa es lo Ujú. mismo. Y aquí es, los que nos dedicamos a esto también tenemos que formar mucho a nuestros clientes porque la gente dice marca el logotipo y el logotipo es como se suele explicar, es la punta del Es una iceberg. Es parte decir, solo. yo mismo tengo una agencia de branding, tengo una agencia de marketing digital, tengo varios proyectos ¿Vale? y, y si entráis en mi página web veréis que es lo más minimalista y veréis Sí, que es lo sí, sí. más limpio y lo más simple y lo más funcional Blanco y posible. negro. Y incluso el logotipo es un logotipo porque hay una tipografía, pero y, y no es tengo diseñadores extraordinarios trabajando conmigo, conozco a muchísimos más y no se trata de que lo haga porque no, o sea, porque no tengo ni los recursos, tal, también es estratégico hacerlo así, Claro. ¿sabes? Por lo tanto, por eso te digo, no hay que caer en el error de pensar que cuando hablamos de branding, que hablamos de diseño gráfico, porque Claro. es muchísimo más. Hay Es mucho decir, más. sí, sí. Y luego también llegamos al punto en el que las personas que están con ese proceso de crear su marca, ¿no? A veces también se comparan, ¿no? Que es un tema también inevitable, como antes decías con el ejemplo del vecino, ¿no? Ese punto de compararse, a lo mejor también se pierde parte de la identidad, ¿no? ¿Tú qué opinas de este punto? Y si por compartir, o sea, yo sí que lo que recomiendo es que se haga un estudio de la competencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, o sea, sí que es bueno compararse siempre y cuando se haga desde un punto de vista estratégico, en el sentido de Estratégico. que ¿Vale? si, si tú te comparas, tú analizas, por ejemplo, eres un dentista reconocido en Sí, Barcelona y estás sí. creando una nueva marca, pues probablemente si tú analizas las 10 principales clínicas, las 10 principales marcas personales de dentistas y tal, cuanto más información tengas, Ujú. probablemente más podrás diferenciarte y conseguir algo que sea auténtico y que yo solía explicar al principio eso, que en vez de ir a la tienda a comprar un traje ya hecho, pues hacerte el traje a medida como un sastre, ¿no? Pues Totalmente. eh, me refiero a un poco a esto. Sí que es bueno mirar a tu alrededor, porque si tú, por ejemplo, creas una marca y le pones una tipografía y de color naranja y tal, y luego resulta que existe desde hace 2 años una marca que es igual que la tuya, Claro. pues probablemente tengas problemas de que la gente piense que es lo mismo, tal. Ujú. Yo siempre a muchos clientes que, pues les digo, piensa en compañías telefónicas. Bueno, vamos a hacer un espacio publicitario, descanso de Muy espacio bien. publicitario. Espacio publicitario. Ponemos aquí la Si yo, etiqueta. si, si yo digo Amena, te viene Sí, un color. Si yo digo Vodafone, exacto. te viene un color. Si Claro. digo Orange, te viene un color. Si digo Movistar, otro. Si te digo Más Móvil, otro. Sí, Si sí. te digo Yoigo, te viene en color. Y vale, pues al final lo que hacen las marcas es intentar posicionarse en la mente del consumidor Sí. o, o cubren unos colores o cubren un segmento de mercado, como, bueno, como bien ya sabes, ahora la sociedad prácticamente nos dividimos como por tribus, ¿no? Pues Sí. están los gamers, están tal, y pues Sí, sí. al final lo que intentan las marcas es posicionarse en la mente del consumidor y tú lo primero que le diría a la gente que haga este ejercicio es bueno mirar la competencia, pero lo primero que tienes que saber es saber a quién te diriges. Exacto. Eh, yo, si me permites, te pongo otro Sí, ejemplo. sí, adelante, Yo soy adelante. el A mí me chico de las encantarían las metáforas. metáforas. Yo soy un fan de las Eh, metáforas, así que aquí hay vía libre. siempre explico que, pues pongo el caso de, imagínate que viene a verme una fábrica de pañales, Sí, ¿vale? Y me dice, hazme una marca. Y claro, si él no me dice ni público objetivo, claro, ni mercado, ni nada, claro, como que, o sea, porque hay mucha gente que es así, hazme la marca. Ya, claro. pero es que a lo mejor tengo esta
mínimo 2 o 3 días preguntándote cosas y tal Exacto, para tener un briefing completo de lo que necesitas. totalmente. Em, pues en el caso de los pañales, yo perfectamente podría hacer una marca infantil eh, que sea similares a las que conocemos en Ujú. el mercado, o perfectamente podría hacer una marca de pañales para gente mayor, porque la fábrica es la misma, fabrica con los mismos productos, la misma materia prima y tal. Pero simplemente la marca y el marketing va a ser totalmente diferente, Exacto, porque cambias el público objetivo, ¿vale? Es un totalmente. anuncio, o sea, es una metáfora un poco radical, pero es así, es decir, Sí, sí, tú ves un anuncio enfocado a pañales para gente mayor y no tendrá nada que ver con pañales para niños pequeños, porque exacto. para en la parte inicial de nuestra vida, pues sí, todo colorines y todo, pues, risas y música alegre y tal, pero pañales para gente mayor, pues probablemente no. El que es consciente de que los usa, probablemente no se los vas a vender de la Con la misma música manera. y con las colorines, exacto. O con ositos y tal. Sí, totalmente. Claro, de alguna forma esto refleja realmente el trabajo profundo que se tiene que hacer. Que a veces la gente ve la marca, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás, las horas de análisis, de entrevistas, de recabar información, de hacer todo ese testeo, ¿no? Que de alguna Eso forma tú haces. es- estamos, sí, sí, estamos acostumbrados. De hecho, nada más empezar la entrevista, ya te he comentado Sí, que hemos tenido una mañana bastante intensa y es eso. Es decir, la gente tiene que saber que no es magia. Es decir, claro. yo siempre digo que para crear una marca, registrarla y que todo funcione correctamente, perfectamente te tendrías que poner como mínimo en 6 meses de antelación, ¿vale? Porque son muchos factores los que pueden afectar, pues, yo qué sé, pues primero encontrar un nombre que esté disponible, que se pueda registrar y luego pues, todo lo demás que ya se conoce, ¿no? Es, yo siempre le pido lo mismo a mis clientes. Si yo y mi equipo vamos a estar, yo qué sé, 6 meses invirtiendo nuestro tiempo de vida en tu proyecto, como mínimo, hay que respetar los tiempos. O sea, no sé, yo creo que es la situación aquí en España y en otros países, y sobre todo de la profesión. No se te ocurriría, pues eso, entrar en un quirófano y decirle al cirujano o a la enfermera lo que tiene que hacer. Claro. Pero en nuestro sector sí, se te... ponme el color rosa porque me gusta, ponme no sé qué, tal, pero Claro, y al final yo siempre digo lo mismo. No te tiene que gustar a ti, tiene que exacto, gustarle a tu cliente, exacto. ¿sabes? Es el gran Porque problema de la gente que quiere crear su marca, ¿no? Que a veces no se enfoca en el resultado o cuál es el yo también te propósito. digo, o sea, yo muchas veces, lo que te decía antes, yo mucha gente le animo a crearse la marca ellos mismos y Sí, probablemente alguien diga, ¿pero qué? Un profesional de esto que diga que... Es que puede pasar varias cosas, pero a lo mejor lo intentan y no les sale, o lo hacen y se dan cuenta de que lo que han creado no se les refleja. claro, Y cuando han pasado por este proceso, también luego valoran más nuestro trabajo, ¿vale? Y el que exacto. sí lo consigue mínimamente y hace algo aceptable, probablemente tampoco tenga los resultados esperados, pero ¿cómo decirte esto? Al final, mm, a mí me pasa gente que sí que a lo mejor tiene dinero para invertir, pero si tú mismo no haces este briefing, esta Sí, reflexión de a quién quieres llegar, cómo quieres ser, tus valores, tu misión, tu tal, es difícil o sea, nosotros podemos trabajar para nuestros clientes, lógicamente, pero sí que necesitamos algo de información para conseguirlo. Es decir, totalmente. porque hay tantos factores que si tú me dices, hazme una marca, ¿vale? Pero si no me dices el sector, el, quién va, información sobre el producto, sobre el servicio, sobre la empresa, Sí, es, sí, yo siempre digo, es como el tema del naming, ¿no? mm, Cualquier persona, incluso un niño de 3 años, sabe poner un nombre a su mascota, ah, ¿vale? Pero luego inténtalo con un producto, inténtalo con un servicio, con una empresa. Es decir,
no se trata de poner un nombre. Como digo, un nombre lo puede poner cualquier persona desde que sabe hablar, porque todo el mundo lo hemos hecho. Pero un nombre estratégico que funcione con lo que quiere conseguir la empresa, que represente de verdad al producto, el servicio, a la empresa, tal, que sea capaz de perdurar en el tiempo, que sea registrable, que sea corto, que tenga sonoridad, tal, probablemente ya, ya Eso hemos ya complicado. cambia. Claro, son niveles, son el nivel amateur o el nivel profesional. Todos podemos llegar al nivel amateur o al nivel de principiante, pero el nivel profesional es lo que de alguna forma marca la diferencia. Y luego también porque hay un elemento psicológico, entiendo, ¿no? Hay una parte también muy importante que es cómo llegar a atraer, ¿no? O a impactar a ese target, a ese cliente. Es, es eso, son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta y por eso nosotros, yo cuando le enseño el proceso creativo a un cliente, pues eso, el 80% lo pasas reunido pensando y tomando decisiones y a lo mejor el otro 20% si lo pasas diseñando o ejecutando, pero Ujú. eh, yo muchas veces por eso, la típica freelance o tipo empresa que empieza y dice, pues, 8 propuestas de logotipo, tal, tal. Y al final lo único que hacen es, pues, cambiar un poco el tamaño o mover un icono de sitio, tal. Ajá, Eh, es que al final no son ni siquiera propuestas diferentes. Es decir, claro. cuando yo digo propuesta, que muchas veces sí no vemos la necesidad de a lo mejor plantear dos propuestas, dos escenarios posibles, eh, es todo diferente. Es decir, pues estamos hablando de que son dos caminos totalmente diferentes y eso se hace en situaciones donde ves que pues eso, pues son varios socios tal y como sabes, el ser humano siempre quiere elegir, ¿sabes? Exacto. Si puede elegir entre A o B, elegirá entre A o B. Si le das solo A o solo B, pues te pedirá B, C, D, E, F, G y Totalmente. así, ¿vale? Y además también, Jaume, es importante no solo crear la marca, sino también el hecho de mantenerla, ¿no? De hecho de que haya un seguimiento, porque a veces hay gente que piensa, no, esto ya se crea, ¿no? Lanzó mi nombre, mi logotipo, el estudio, todo lo que comporta esta marca, pero ya está, ¿no? Ya está hecha, ¿no? La marca se La tiene que realidad, cuidar. la realidad es que sí, pero yo, por ejemplo, ofrecemos en Coent el servicio de Brand Manager ¿Sí? y te puedo asegurar que muy pocas empresas son conscientes de que lo necesitan y nos lo contratan. Claro. La gran mayoría, pues eso, cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, pues contactan contigo y a lo mejor te comentan, es que ahora vamos a crear un servicio nuevo y claro, o es que se ha ido uno de los socios, tal, y al final lo que se hacen es pequeños restylings de la Ajá. marca o incluso rebrandings, que bueno, Sí. la diferencia entre restyling y rebranding, pues para explicarlo rápido, no mal, pero rápido y simple, Vale. un restyling que es un cambio estético y un rebranding que es, pues eso, y que Refundar la imagínate marca. que la fábrica que hemos hablado de pañales pasa de vender pañales infantiles a vender Totalmente. pañales de ancianos. Que por cierto, no es ninguna, no es mala idea porque al paso que vamos, cada vez somos, Sí, eh, sí. ¿sabes? Cada vez somos más Totalmente. y Hay más gente mayor que no bebés. Sí, sí. por eso te digo que en ese caso, pues se haría un rebranding y sería Claro, necesario pues plantearse un cambio de nombre y toda claro. una estrategia totalmente nueva. Totalmente. Si imagínate, pues eso, que la marca de pañales lo que hace es, pues eso, un cambio estético para diferenciarse de la competencia, porque resulta que los comparan con productos más económicos o tal, pues eso ya sería un restyling. Bueno, sí, tendría que Ujú. tener más información, pero más o menos Pero para podría que os ser más hagáis de una idea. esto. Que esto lo vemos también de alguna forma, ¿no, Jaume? Porque hay, por ejemplo, empresas o marcas muy conocidas, ¿no? Que te enseñan la evolución de los logos, ¿no? Por ejemplo, está el de Coca-Cola, ¿no? Que al principio era como escrito como más así antiguo, ¿no? Con letras más Mm. antiguas y luego te enseñaban, ¿no? En la década de los años 20, en la década de los años 50, en la década de los años 90, ¿no? Y te das cuenta al final que es como que casi cada 2 o 3 años hay un cambio en el estilo, ¿no? De lo que quieres. Todas,
todas las marcas, como te decía antes, intentan estar conectadas con la sociedad y con la cultura y con el entorno. Exacto. Y como nuestra sociedad se mueve por modas, por tendencias, tal, es normal que se vean forzadas a hacer adaptaciones o a hacer Ujú. cambios, ¿vale? Eh, sí, hay muchísimos ejemplos de marcas que han cambiado muchísimo y marcas que han cambiado bien poco. Esto ya Ujú. depende un poco de quién está detrás. También verás ejemplos de, no sé si fue Gap, la tienda la marca Sí, de ropa, que sí. lo vi hace poco, que se ve claramente como habían hecho una propuesta totalmente diferente y luego 30 o 40 años después volvieron a la forma original. Mira. Eh, Al final de estos ejemplos, pues si por ejemplo entráis en Brandemia o ponéis en Google, encontraréis un montón de ejemplos y a mí lo que me gusta de mi especialidad, de la parte del naming, es que el naming es para siempre. Es decir, es verdad que hay compañías que sí que cambian el nombre, como por ejemplo el caso reciente de Gas Natural Fenosa, que ahora se Sí, llama Naturgy, sí. pero para mí cuando haces esto, o sea, no sé, bueno, tampoco quiero hablar mal, pero el caso de Naturgy, por ejemplo, eh, le han metido un gol por la escuadra porque Naturgy no es ni siquiera un buen nombre Ya. y, y se están gastando millones en anuncios y tal para que intente entrar en la mente del consumidor, pero bueno, les deseo lo mejor, claro que sí, pero Claro, es como que la gente ya tiene la idea implantada de hace décadas y décadas, ¿no? De gas natural. no solo por eso, a nivel técnico, pues la técnica que están usando lo que hacen es coger dos conceptos y Vale, unirlos, ¿vale? claro. Eh, Naturaleza si y te has- energía, ¿no? Energía. Claro, pero son dos conceptos que no tienen ninguna letra en común, es complicado. Claro. O sea, esa técnica, por ejemplo, mira, me viene como anillo al dedo. Sí, Mi segunda empresa se llama Digitalent, ¿vale? vale. Está por un lado está digital y por Claro. otro lado está talent, que tanto en inglés como en catalán significa lo mismo. Yo cuando creé Digitalent, lo que hice fue unir el tal del final de Vale. digital y el tal de delante de, Para de poder crear. talent para crear un concepto nuevo que es digital, ¿vale? Ujú. Y, y luego pues toda la identidad verbal, pues decimos digitalizamos negocios y creamos negocios digitales, ¿vale? Ujú. Eh, Todo, pues se ve que haya alguien que haya pensado detrás de todo esto, ¿no? Pues en el caso de Naturgy están usando esta técnica, pero Claro. sin que la palabra, sin que se pueda usar esa técnica, ¿sabes? Totalmente. Y están Es forzando más, algo que... exacto, es más forzado, de alguna forma. No es fluido. Pero eso, ya te digo, pasa en el caso de Bankia, por ejemplo, también. Es como, yo qué sé, pues y añadir IA no sé, bueno, tampoco vamos a hablar mal de Bueno, que hay proyectos que productos. se pueden también dar una vuelta, ¿no? De alguna forma, siempre hay la opción de hacer las cosas un poquito mejor. Yo me quedaría en que creo que en lo que es el tejido empresarial, ¿Sí? todavía en España, todavía no se ha dado cuenta del potencial que tiene trabajar bien tu marca y tener una buena marca hecha desde el principio. Es Totalmente. decir, por ejemplo, aquí en Baleares yo veo marcas con 40 y 50 años de trayectoria que ni siquiera tienen los dominios comprados o la marca registrada y no son conscientes de la que le va a venir encima, ¿sabes? Exacto, porque el día que quiera comprar O, su dominio va a tener que pagar. y yo sabes que hacía hace 3 o 4 años me iba a cenar con mi pareja, con amigos y decía, ostras, qué nombre más bueno este restaurante. Entraba y no veía ni el dominio comprado ni la marca registrada y le pedía por el propietario y le decía, por favor, la comida está muy buena, yo quiero volver aquí. Registra el dominio y registra la marca. Y le digo, no es una amenaza, es un consejo. Registra, registra el dominio y registra la marca porque yo quiero seguir viniendo a comer aquí y como alguien te lo copie y se lo haga suyo, Exacto. estarás destrozada porque tendrás que empezar otra vez de cero, ¿sabes?
Claro. Al menos eras, en ese sentido, un buen consejero. Les hacías Sí, al menos bueno. un favor, si al menos atendieran, claro, si al Pero, menos... ¿sabes? Lo que me extraña es que si lo habré hecho 10 o 15 veces, no creo que haya funcionado. ¿No? O sea, al final es como hacer los deberes en el último momento, ¿no? Ya, Como en el ya. cole, pues. O Sí. estudiar el día antes del Lo haces examen, pues. mal, rápido, o a veces ni te acuerdas ya ni lo haces. Sí, sí. Eso sí. Por eso te digo que es, es algo que yo puedo controlar lo que hago yo. Yo y a lo Exacto. mejor mi entorno, Tu equipo, tu si, empresa y ya si, está. si Sí. lo que hagan los demás, por mucho, me ha costado, ¿eh? Porque muchas veces he aprendido a no dar consejos a quien no te los pide, Ujú. porque muchas veces haces el efecto contrario, ¿no? Es decir, yo veo claramente lo que le pasó a esa persona, yo Sí. sé perfectamente cómo puede resolver sus problemas, yo tengo muy claro cómo le puedo ayudar, pero a veces he ido a ayudarle y lo que he conseguido es El el efecto efecto contrario. totalmente contrario. Jaume, nos acercamos ya al final de la entrevista. ¿Qué mensaje podrías lanzar a la gente que está dudando sobre la idea de invertir en su branding o en su naming? ¿Qué podrías decirles también para que den el paso? A ver, yo con esto sí que soy bastante honesto y lo primero que haría es eso, que sean conscientes de lo que están creando o lo que Ujú, están, como tienen que intentar poner las cosas en su lugar. ujú. Si estás lanzando un proyecto a nivel nacional con varios socios, inversión y tal, pues no hay ninguna duda de que lo pongan en manos de un profesional para que les Ujú. ayude, porque yo, como siempre digo, un asesor, un consultor, un abogado, Sí, lo que hace es ahorrarte tiempo y dinero, ¿sabes? O exacto. sea, yo creo que estar rodeado de buenos asesores, buenos consultores, mentores, abogados, lo que hace es ahorrarte muchas preocupaciones, ¿vale? Exacto. Por lo tanto, esa sería la primera parte. Pero luego también diría, pues, en el caso de que estés montando, pues eso, llevas trabajando 20 años en un banco y de repente te creas tu primer proyecto online y tal, pues sí, seguramente encontrarás a alguien, pues como yo, que con las Ujú. consultorías que hago, pues que a lo mejor, pues en una reunión de 1 hora, 2 horas, te puede ayudar a que hagas las cosas mejor. Pero mm, a mí me ha pasado gente que me pregunta, vale, pues necesito que me digas, bueno, ¿qué harías? Y yo cuando le pregunto el tiempo que tienen y el dinero que tienen, pues a lo mejor tienen una semana y 500 euros. Es que si nos ponemos realistas, pues simplemente a nivel técnico, dominio, hosting, web, tal y cual. Por eso yo, mucha gente cuando contrata conmigo es en plan, sin ir más lejos, bueno, no quiero decir nombres, pero eh, una tienda de barrio que lleva 40 años en, en el centro de aquí de Palma de Mallorca Sí. y que quería digitalizarse y me mostraba páginas web de su competencia y cuando le pedí por el presupuesto me dijo que tenía 300 euros y me estaba mostrando una web como, yo qué sé, para que os hagáis una idea, como si fuera la parte de, ¿cómo se dice? De ropa interior de mujeres de Zara, ¿sabes? Por ejemplo, y Ya, me dice, no, yo quiero algo así y tengo 300 euros. Pues al final yo aquí claro. lo intento dar el mejor consejo posible, pero yo creo que la gente lo primero que tiene que hacer es ser consciente Ujú. de dónde está. Pues Sí. en mi caso, por ejemplo, yo voy a un personal trainer y me dice que me sobran 20 kilos, vale, me sobran 20 kilos, vale. Ahora, ¿cómo los quitamos, sabes? Exacto. Pero lo que no puede ser es irte al personal trainer y decir, mañana quiero pesar 20 kilos menos, porque No, es que no es posible. no, no es realista. Y, y de la misma manera, un poco la conclusión sería esta, ¿no? Es decir, pienso que en nuestro sector todavía va a crecer más de lo que está Ujú. creciendo y, y todavía se debe valorar más porque Correcto. la gente que sí crea su marca y sí gestiona su marca correctamente, lo ve en los resultados. Yo lo que le digo a la gente
si quieres empezar con un buen pie y quieres que el porcentaje de error disminuya y el porcentaje de éxito crezca, pues Ujú. ródeate de gente que te ayude y seguramente lo conseguirás, ¿no? Lo conseguirás. Importante, pedir ayuda y ayuda a gente que sea profesional. Eso también es otra. Muy bien, Jauma. Pues, ¿dónde te puede encontrar la gente? La gente que se esté preguntando o con ganas de hacer ese trabajo de branding, de naming, ¿cómo podría llegar a acceder a ti? Bueno, supongo que saldrá, mira, por aquí sale mi nombre completo. Si ponen Sí, este nombre completo en Google directamente Jaume encontrarán Pujol, muy bien. Ahí, Jaume Pujol Capllón. Capjón, que Capllón. es difícil de pronunciar. Y mi nickname en redes sociales es JPC8690 Vale. y bueno, JPC8690 y es el que uso en Ujú. Twitter, en Instagram, Lo en pondremos también en las LinkedIn. tarjetas, también para que la gente pueda buscarte. Y bueno, si en la red donde voy a estar más activo a partir de ahora será Instagram y si queréis Muy bien, enviarme un audio directamente muy bien. por mensaje privado o tal, pues... Y si no, te digo, en mi propia página web está mi WhatsApp, así que hay mucha gente Perfecto. que me escriba a los que los que soy de Argentina, México o Latinoamérica en general, Sí, tened en cuenta que os contestaré cuando me despierte, ¿vale? Porque muchas veces sí, me pasa que tengo algún mensaje de un mexicano, argentino y en plan, sí, sí. te contesto cuando pueda, ¿vale? Hay que tener presente entre las 7 y 5 horas que puede haber de diferencia, depende de la zona. Pues, A Jaume, ver, sí, yo soy el primero que cometo el error, ¿eh? Que muchas veces les contesto yo a ellos pues, cuando ellos están durmiendo, ¿sabes? Pero bueno, exacto. es lo que hay. Bueno, nos vamos luego poniendo al día, si no, aunque haya diferencia horaria. Pues, Jaume, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos vea, que tenga al menos la conciencia de que el tema de branding se tiene que hacer de una forma profesional, como tú has mencionado, y que si tienen ganas de hacer ese trabajo y también el trabajo de naming, que pueden contar con un gran profesional, que es Jaume Pujol Capllón. Muchas gracias. Gracias, Uriel. Un abrazo, que vaya muy bien, que tengas un feliz día. Chao. Igualmente, hasta luego.